Partiendo de esa primera definición de la RAE, hay que decir que DIGRA, como académicos que sois, a vosotros una definición popular, una definición de un diccionario como la RAE, en principio no es vuestra norma de uso, no es vuestra línea de trabajo. Vosotros vais más a una explicación, a una definición a través de la explicación y del análisis, ¿no? O sea, Sí. las definiciones no es algo muy... las que entendemos popularmente, no es muy de DIGRA. No, a ver, la cuestión está en que siempre, pero no solamente es una cuestión de videojuegos o de juegos o de... No, es que en realidad cualquier tipo de definición de la RAE no suele ser muy funcional en términos científicos, suele ser funcional en términos de andar por casa. Es decir, te vale un poco para orientarte en el mundo, tal vez. O yo qué sé, si no sé lo que significa alcahueta, pues lo busco en el diccionario y a lo mejor me hago una idea. Pero el problema que tienen los diccionarios es que no te suelen describir bien lo que son las cosas, te suelen describir lo que significan, pero tienes que conocer las otras palabras para entender lo que significan. No sé si me explico, o sea, no hay una esencialidad que se pueda extraer de la propia palabra que define la palabra. Es decir, si yo quiero saber lo que es una alcahueta, a lo mejor me dice señora cenutria, que no, y digo, y bueno, ¿qué es cenutrio? Entonces tengo que buscar la definición de cenutrio. Entonces me lleva de un sitio a otro, un poco como Wikipedia. Yo prefiero, por ejemplo, y lo digo de una manera bastante honesta, si yo tengo que empezar una investigación, prefiero Wikipedia antes que la RAE. Y no porque la RAE me caiga especialmente mal, sino porque, o bien, o lo que sea, no todo lo contrario, sino porque me parece que son definiciones funcionales que no creo que sean negativas en ningún momento. Hay algunas que igual probablemente haya que cambiar, pero no sé si es el caso concreto de este, pero creo que en algunas tal vez haya que operar. Pero no creo que... Pero son funcionales, son, pues, bueno, no sé qué es esto, voy a buscarlo AE. Pero, insisto, yo creo que plataformas crowdsourcing como es Wikipedia cumplen una función. Yo lo que digo es, precisamente, a nosotros nos interesa lo de la RAE, pero como no me interesa a mí en otros aspectos en los que yo no investigo solo en la parte de videojuegos, sino que me dedico a hacer cosas de filosofía, generalmente, y no suelen ser un buen indicador. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele construir definiciones, se van construyendo, pero a veces no son definiciones, hay un pequeño matiz tal vez, alguna gente dirá que no, pero bueno, que son las descripciones, que es intentar no cerrar un concepto, sino intentar ver qué se hace con él. Entonces, en este sentido, o sea, en el videojuego en realidad, o en el videojuego, en el juego, a mí me prefiero decir un poco de juego digital en realidad, sí, porque precisamente DIGRA viene de AE, de Digital Games, ¿no? Porque el juego digital encompasa lo que es, por ejemplo, esto que hemos visto abajo, no sé cómo se llama esto de la arena, por ejemplo, o sea, eso entraría dentro de un juego digital porque utiliza procesos computacionales, pero también entraría el videojuego. Entonces, lo que hacemos bueno, lo que hago yo, pero también lo que hacemos, yo creo, en la academia, es pelearnos con conceptos, pero pelearnos literalmente, es decir, buscamos a alguien que hace una descripción y decimos, no, pero que esto no corresponde con la realidad, porque hay algo que falla. Pues, por ejemplo, lo que te estaba comentando hace un momento, definimos, por ejemplo, lo que son los cisnes, y decimos, pues los cisnes son blancos, tienen pico, tienen plumas, y yo qué sé, no sé si los cisnes hacen cuacuá, pero bueno, ¿vale? Entonces tenemos esas... Y aparece un cisne negro. Claro, y aparece un cisne negro, es una imposibilidad, era muy difícil porque no había cisne negro en ningún sitio, entonces todos los cisnes son blancos, y de repente aparece uno que es negro. Vale, pues ya tienes un ejemplo que rompe lo que tenías cerrado en algún momento. Y el problema que tenemos con los juegos digitales, pero que también tenemos con el cine o con Me llama la atención artes, que de pronto ya estás apartando la palabra videojuego, ¿eh? No lo estoy apartando en realidad, ¿eh? No, lo que Estás pasa... hablando ya directamente de juegos Claro, digitales. y si fuera por mí no hablaría de videojuegos ni de juego digital, yo hablaría de juegos, porque yo creo que el problema serio no está tanto en vídeo o en digital o en electronic, sino está en la palabra juego. O sea, ese es el problema, porque tanto hablamos de voy a jugar al Mario, como voy a jugar a Catán, como voy a jugar al juego del amor. Y en esos tres casos estamos utilizando la misma palabra en distintos contextos. Los dos primeros son similares, es una actividad que voy a realizar que puede ser que tenga características parecidas, pero en la tercera, ¿es realmente el amor un juego o es que estoy haciendo un símil con el juego o que lo entendemos como un juego? Les une la simulación o el fingimiento. Sí, bueno. Si estás jugando al amor o cuando se dice estoy jugando contigo. Sí, claro, o sea, que utilizamos las palabras lo utilizamos en contextos y esas palabras significan cosas de manera distinta dependiendo en qué contexto los utilicemos.
vayamos de momento a este contexto general al que vamos ahora a meternos. Es para que entendáis por dónde se mueven los académicos. Él habla más de una descripción que de una definición. Corrígeme si me equivoco. Sí, me gusta más eso, pero bueno, en realidad tampoco... Es decir, vamos a intentar acotar a través de Digra qué puede ser un videojuego, aunque ya está diciendo más juego digital que videojuego. También es interesante saber por qué lo está diciendo. Y que sepáis que hacia dónde va a ir, ¿no? Pero en ese punto de partida, visto desde tu punto de vista, ¿qué problemas tiene la definición actual de la RAE? Uno creo que lo destacasteis en el... en la presentación. Claro, iba a decir en el programa anterior, ¿no? Como si esto fuera, yo en qué sé, episodios anteriores. como si fuera Falcon Crest, ¿no? Para que la gente de Twitch vea que estamos actualizados. Por cierto, hay un par de preguntas en Twitch. Claro, pero Falcon Crest, no. Entonces, lo dijisteis la otra vez, lo de, por ejemplo, el vídeo, ¿no? Lo que es la palabra vídeo, o sea, que se vea en una pantalla, que lo decían en que se visualiza en una pantalla. Porque había ejemplos claros de juegos que no necesitas ser visualizados para poder jugarlos. Y además hay juegos diseñados con ese propósito. Otra cosa es que haya juegos que se puedan acceder a ellos sin necesidad de la visión. Por ejemplo, para una persona que no vea, pues que esté adaptado el juego, no sé cómo se puede llamar exactamente para no parecer que estoy siendo... ¿accesibilidad? Claro, sí, exactamente, pero la accesibilidad no tiene directamente que ver con el diseño en ese sentido. O sea, pero bueno, entonces, pero tú puedes decir, bueno, yo he hecho contaba una persona allí lo de un juego en el que a lo mejor tú tocas objetos o formas, o así. Exactamente, sí. Entonces, quiero decir, ahí no hay nada que veas, precisamente. Hay un juego de mesa, por ejemplo, que lo que haces es ponerte una especie de venda y tú lo que vas haciendo es tocar el juego con las manos, con lo cual no hay un acceso visual. De hecho, el resto de jugadores sí lo ven, el juego, ven lo que está pasando, pero tú que no ves tienes que mover las piezas sin verlas y entonces estás escapando de un asesino, por ejemplo. Entonces, claro, te da un poco la sensación te está dando una sensación claustrofóbica, ¿no? El juego es muy malo, pero la idea era muy buena. Pero te da la sensación de que estás escapando. En otros objetos culturales basta que tú des una descripción para que haya alguien que diga, espérate, voy a estirar esta descripción, voy a dar, ¿no? Voy a ver cómo vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar este juego. Tú me propones que los videojuegos son esto. Vale, pues te voy a hacer uno que desafía esto. Y esto el cine lo lleva haciendo muchísimos años, la poesía lo lleva haciendo desde el inicio, la narrativa lo lleva haciendo desde que empieza a configurarse como lo que conocemos ahora. O sea, todas las artes, y sobre todo la gente que lo hace, juega a romper con las descripciones. ¿Qué hacemos nosotros? Intentar, entre otras cosas, intentar encontrar puntos en común, cosas que se parezcan, en un cajón. Y meterlas en un cajón y luego de pelearnos por ella. Decir, no, esto no es así, porque no pasa en todos los casos. ¿Y qué hacemos muchas veces? Abandonar las discusiones. ¿Por qué? Porque nos sirven los términos de manera operativa. Nos sirve para estudiar otras cosas que es lo que nos interesa. A mí no me interesa, como académico, describir exactamente y de manera excluyente qué es un juego y qué no lo es. A mí lo que me interesa es qué hacemos con los juegos. Por ejemplo, en mi caso específico, a mí me interesa mucho la relación entre usuario y ficción. Me interesa mucho, a través de las mecánicas. Eso es concreto lo que más me interesa. Yo no puedo estar, cada vez que me pongo a escribir algo, investigar algo, pensar que es un videojuego o no es un videojuego. Yo tengo ya un estándar y tengo 11 o 12 definiciones que han hecho gente mucho más inteligente que yo sobre esto. Y me valen, y unas sí, unas cosas sí, otras cosas no, pero me valen. Y nos valen más o menos a casi todos. Si yo tuviera una escoba, ¿no? Si yo tuviera... Pero vaya conexión acaba de hacer totalmente off topic. Si tuviera 4 horas, la podría ver. Si yo tuviera una definición cerrada y perfecta sobre cualquier cosa, pero vamos a decir sobre un videojuego, estaría dando charlas en el Meet. Life is Strange y Monopoly están en el mismo cajón. En de juegos sí, para mí sí. En el tuyo conceptual. Sí, en el de juegos sí. Otra cosa es que Monopoly, a no ser que sea el Digital Monopoly o algo así, no entraría dentro. No, alguno de estos, por ejemplo, que tienen una cajita electrónica en la que a lo mejor tú le vas metiendo como Atmosphere, ¿no? Algo así. ¿Atmosphere qué es, no? Ahora que me acuerdo, ¿Atmosphere qué es? ¿No? Porque Atmosphere era un juego de tablero, pero tenías un señor que te insultaba en un VHS, luego lo cambiaron a DVD. Luego. Sí. Yo jugué en VHS incluso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Y tal, pero bueno, en fin. Bueno, pues vamos a ir con ello. Tengo aquí a Julio Gómez, nuestro realizador, pendiente porque es una definición, bueno, es una descripción. Sí, yo prefiero decirlo descripción porque me siento más cómodo. ¿Estáis esperando una definición de videojuo o vais a encontrar una descripción?
Algunos juegos digitales, 2 puntos, tienen reglas que se relacionan con ficciones, entre paréntesis, o ficciones que se relacionan con las reglas, ambas partes gestionadas por un sistema eléctrico / computacional que demanda una actitud lúdica de aquel que quiera participar en su sistema, cuyo nivel de incertidumbre sistémico depende de la relación sistema-participante, pero que, en esta relación, el participante no acepta sufrir las consecuencias ludoficcionales en un contexto no lúdico. Algunos juegos digitales. Claro, sí, o sea, la cuestión era un poco, lo que te quería proponer un poco sobre un juego, ¿no? Es precisamente ver el juego de la definición y ver en qué puntos falla o no falla, o si esto es aceptable, o es como el cine, ¿no? Que hemos comentado al principio como analogía. Vale para muchos, pero en realidad hay muchos que no. Bueno, vamos por el principio. ¿Por qué algunos y no todos? Exacto. Primero porque que sea algunos ya es un indicador, por lo menos en lógica, de existencia. Es decir, hay y están en el mundo cosas que tienen esto, que voy a decir luego. ¿Pero todos son así? No. Tienen reglas que se relacionan con ficciones, y aquí me habéis matado porque entre paréntesis le das la vuelta. Claro, porque eso es una discusión. Ficciones que se relacionan con las reglas. Claro, porque esto aquí es el orden de los factores sí importa. Sí, porque hay unas discusiones muy viejas con esto que ya se están abandonando, pero que están ahí, que es ¿qué es más importante en un juego? ¿La parte ficcional o la parte de reglas, la parte lúdica, vamos a decirlo así? Entonces hay gente como yo que le importan más las reglas, pero es una cuestión personal. Le importan más las reglas que la ficción que va acoplada al juego, por lo que te he comentado, de que a mí me interesan mucho más los juegos de mesa. Entonces me gusta más la parte mecánica, la parte que no vemos, tal vez, ¿no? De los videojuegos me puede interesar más. Pero no necesariamente es así, hay gente que lo considera al revés. Y no digo narraciones, si te fijas, porque me acoplo un poco a lo que es la tradición española, que muy bien en un podcast Víctor lo comentaba, Víctor Navarro, lo comentaba, en que un poco la línea española es la que está imponiendo la idea del ludonarrativo dentro del mundo de los juegos en general, porque generalmente se hablaba de reglas y narración, ¿no? Por ejemplo, en Jules lo real son las reglas, lo ficticio es la narración, pero no habla de ficciones. En cambio, el ludoficcional tiene un sentido muchísimo más profundo. Tú estás jugando, bueno, estás teniendo una actitud lúdica, llegamos a eso, y a la vez estás relacionándote con un mundo ficticio. Es más importante que una narración, porque hay juegos que no tienen narraciones, pero sí son ficciones, por ejemplo. El profesor Planes de la Maza claro. precisamente habla de mundos ludoficcionales. Sí. Además haciendo una cosa súper interesante, juntarlo con la filosofía de los mundos posibles, de Lewis, o sea, no sé, una cosa que a mí me fascina, pero que entiendo al que lo lea es como... Pero ¿por qué esta aclaración? ¿Reglas que se relacionan con ficciones o ficciones que se relacionan con las reglas? Esto es para que no me cancelen. En realidad el mundo, o sea, porque en realidad tú lo puedes decir al revés, es decir, no, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso. O sea, claro, porque hay gente, tú puedes diseñar, vamos a poner desde el punto de vista del diseño, pero también de la investigación. Tú te puede importar más una parte y tú crees que la ficción es la que configura las reglas. Por ejemplo, tú creas un mundo ficticio y luego creas unas reglas que acompañen a ese mundo ficticio. Que le... ¿Cómo pongo aquí? Que estas palabras siempre... O sea, por ejemplo, que estén al servicio del mundo ficticio, o las reglas pueden estar al mundo del mundo ficticio, que le refuerce, que lo construya. O sea, tú puedes hacer eso, pero puedes empezar por un sitio o puedes empezar por otro. Y cuando lo investigas puedes darle más importancia a una cosa u otra. En general, en lo que me studies, en la zona nórdica, importa más la ficción que las mecánicas, en términos generales. Yo me encuentro muy pocos artículos de lo que a mí me gusta, que son de mecánicas, muy pocos. Casi todos hablan de ficciones porque están más acostumbrados a analizar una ficción que a analizar la parte mecánica. Y no me estoy hablando del código y demás, sino como una mecánica concreta del juego refuerza una idea. Bueno, ambas partes gestionadas por un sistema eléctrico computacional. Esta es la parte digital o de videojuego, o como quieras llamarlo. Es decir, un juego de mesa no tendría esa condición, en principio. Las reglas no las controla... Pero, por ejemplo, un pinball es electromecánico, es eléctrico. Claro, sí, claro. Incluso pueden incorporar también un pequeño procesador en la parte de... Exacto. Vale como sistema... Claro, por ejemplo... ¿Sería un videojuego? Sería un juego electrónico, un juego digital. O electrónico en este caso, el pinball. ¿Por qué? Porque todo el sistema de puntuación lo hace una máquina. Tú no lo haces tú, lo hace una máquina. En cambio, si yo estoy jugando al Catán, los puntitos me los tengo que poner. Bueno, el Catán creo que no lo pone. Pero el Ticket to Ride, por ejemplo, ¿no? El pasajero, aventureros al tren. Los puntos los tengo que ir marcando yo. Las piezas las tengo que marcar yo. Y si yo pongo una pieza en una zona donde no puede estar,
a mí nadie me lo va a decir. Las reglas están enforced, ¿no? No sé en castellano ahora. Sí, sí. Por el jugador. En los videojuegos no hace falta. En los videojuegos, las reglas, el propio juego te obliga a que vayas en una dirección. Simon 6, que lo tenemos aquí Ejemplo. abajo, Claro. creado por el mismo Sí. padre de la Odyssey, Ralph Baer. Sí, sí, sí. Y ningún problema, claro, es un juego electrónico. Habría que cuestionar hasta qué punto es un juego electrónico. Y las reglas están gestionadas por unos chips que te dicen, si usted quiere ganar... bueno, Computacional. sí, depende de ver cómo funciona. A veces son circuitería eléctrica que simplemente es la electricidad hacia un lado hacia otro. O sea, no necesariamente es computacional. Computacional, por ejemplo, puede requerir cálculo. Si Sí. quieres jugar, tienes que tener una actitud lúdica. Tiene que haber varias condiciones. Ahí están como condensadas muchas condiciones que se han puesto en muchas definiciones distintas. Una es, primero, que tú tienes que querer jugar. Pero no solamente tienes que querer jugar, sino tienes que querer jugar bajo las reglas que te impone el juego. O sea, tú no puedes jugar conmigo al baloncesto y tú de repente te pones a darle patadas al balón. Y yo te digo, pero ¿qué estás haciendo? Te voy a poner un ejemplo, la VR. Sí, Si tú entras en la VR con una actitud contemplativa, es decir, claro, sí, sí. pero no es lúdica, es decir, yo no quiero interactuar con el entorno, Claro. simplemente me quiero relajar, Pero ver es- un paisaje. Claro, pero es que lúdico no significa divertido, No, me refiero a Claro. interactuar, ¿eh? No a divertido. ni no. tampoco, o sea, es que no tiene nada que ver con eso, simplemente es una actitud de entrar en aquello en lo que tú estás intentando comprometerte. En este caso es, a lo mejor dices, vale, ¿cómo funciona esto de ser contemplativo? Ah, que me tengo que sentar en un sillón y ponerme unas gafas y mirar. Ah, pues ya está, pues eso es cumplir las reglas que te están obligando. Si tú a lo mejor te levantas, se rompe la experiencia. Tienes que aceptar eso. Si no aceptas eso, ¿cómo vas a poder participar en la actividad que te estás proponiendo? Si yo, por ejemplo, tú me propones esta actividad y me subo aquí encima y empiezo a hacer... ¿no? O algo así. Hombre, a lo mejor tú entras en ese juego y dices, ostras, vaya tipo más curioso, ¿no? Pero, ¿no? Y tal. Pero en realidad no estoy entrando en el juego, no estamos jugando la misma cosa. En este caso, la cuestión está en que como no es un humano, es una máquina la que hay detrás, tengo que obedecer las normas para poder jugar, pero en cualquier juego tenemos que obedecer las normas. Otra cosa que no está ahí puesta, y por eso es conflictivo este tipo de cuestiones, es que siempre hay un margen para jugar con las reglas y obedecerlas de aquella manera. Pero es otra cosa distinta. Si tú entras, tienes que obedecer el juego en el que estás jugando. Si no, no estás jugando al juego. Lo de actitud lúdica, ya digo que tiene varias. Una es que tienes que aceptar las reglas, otra que tienes que querer jugar bajo unas condiciones determinadas. Y otra que también que tienes que entender, lo que pasa es que es más difusa, tienes que entender lo que estás haciendo. O sea, tienes que entender que es un juego, por ejemplo, que estás entrando en una dimensión en la cual tal vez tengas que cumplir ciertos protocolos sociales que en otras circunstancias no los cumplirías. Por ejemplo, no pegarle en la cara a alguien si pierdes, o algo así. Pero es una cuestión diferente, ¿vale? Eso igual tiene que ver más con cómo subimos la sociedad y demás, y no con el juego en sí mismo. Pero... Que quiera participar en su sistema cuyo nivel de incertidumbre sistémico depende de la relación sistema-participante. Para mí, o sea, esto es una cosa ya Sistema personal. participante. Sí, eso ahora voy. Para mí, y esto es una cosa muy personal, yo creo que una de las características que atraviesan todos los juegos es la incertidumbre, ¿vale? La falta de certeza sobre las cosas. Y eso es lo que hace interesante habitualmente un juego. Ahora bien, el problema con incertidumbre es que es demasiado ambigua la palabra. Entonces hay incertidumbre que depende del juego, hay incertidumbre que tú diseñas pero está alrededor del juego, y hay incertidumbre que no tiene nada que ver con el juego, pero que se produce al jugar. Por ejemplo, tú no puedes, empezando por el tic-tac-toe. Tic-tac-toe no es que no sea un juego, es que te aburre en el momento en el que ves que no se puede ganar, no hay incertidumbre. Te puede divertir con un niño pequeño cuando no sabe jugar y el niño como que se cree que hay una estrategia y todo, ¿no? Y dices, no, es que es un juego que no se puede ganar. O sea, siempre quedas empate, vamos, a no ser que vaya, yo qué sé, borracho o algo así por el estilo y tal, pero eso no tiene que ver con el juego es que es así. Entonces tiene que haber siempre incertidumbre, de alguna manera, y la incertidumbre se define, digamos que se describe por la relación que hay entre el sistema te va a ofrecer una incertidumbre, y luego el participante. Si él quiere llamarlo jugador, por mí estupendo, a mí eso me da un poco igual, pero prefiero decir la idea de la persona que se involucra con el juego, ¿no? Déjame que luego te pregunte sobre incertidumbre y azar. Sí. ¿Viste la presentación? Sí, pero no queda... un tema personal. Claro, sí, eso evidentemente, sí. Y luego me dices... Si quieres te lo digo rápido, porque me acuerdo. Sí. Las máquinas tragaperras, por ejemplo. ¿Y el Candy Crush?
Sí, es lo que dijo Marsal, Ese- yo estoy bastante de acuerdo. La idea de que en realidad son juegos un poco que en realidad tú no estás operan mínimamente, que prácticamente la máquina ya te lo está dando todo. Son juegos casi de azar en términos generales. O sea, la falta de certeza que tú tienes como persona que estás accediendo al juego, en el Candy Crush, por ejemplo, o por lo menos lo que me parece a mí, no es tanto si te lo vas a pasar o no, sino es como, o sea, un poco ese chute de dopamina que tiene de caer piezas. Pero en las máquinas tragaperras, por ejemplo, no existe incertidumbre. Tú crees que hay incertidumbre, pero no la hay. La máquina ya sabe el resultado antes de que se ejecute el resultado. No hay incertidumbre, es una ficción que haya una incertidumbre. Eso es importante. O sea, hay que decir, la máquina ya sabe el resultado antes de que te lo dé. Eso es así. O sea, no es una cuestión que invente yo. O sea, ya está programado el resultado. No porque programado en el sentido de que hay una línea enorme de números que te Aunque digan... tú entres tal. con una actitud lúdica, sabiendo que eso no es una realidad, Claro. haciendo el pacto de saber que en cualquier momento te puede salir un premio o no. O sea, que El en este ludopata caso la fin- perspectiva del jugador no es tan importante. Claro, muchas veces Porque el sistema, Ahí no, pero por ejemplo... digo siguiendo un poco esto, Sí. pero claro, tú dices el azar, hay una parte en la que no estamos entrando, que para mí era importante considerar, y es el empoderamiento del jugador que te suele dar el videojuego, es decir, que te da la capacidad de elaborar una estrategia para superar un nivel, una dificultad. Pero cuidado, no confundamos azar con incertidumbre. No tiene nada No, que no, ver. no, no. Claro, por eso es importante. Sí, No, sí. por eso. Pero te quiero decir, ahora que tú has hablado de la incertidumbre, Sí. déjame que introduzca Sí, no, este no, tema no, del por azar supuesto, porque, por porque es supuesto. un tema que yo quería dirimir a lo largo de esta conversación. Cuando un juego no te está dando la capacidad para tú superar un nivel, es decir, que está dejando al azar un porcentaje altísimo, y en el caso de Candy Crush, Sí, prácticamente el 99%, sí es. no hay estrategia. ¿Estamos hablando de un videojuego? ¿O estamos hablando de una gramática diferente a la del Pues videojuego? buena pregunta. Yo aquí me permito meter una pequeña cuña de Alfonso Cuadrado, también de Digra, y profesor ahí en la Rey Juan Carlos, en Madrid, que dice que él piensa, y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, o sea, que es que en realidad es tan diverso ya el tema de los juegos en términos generales, pero no solamente los videojuegos o los juegos digitales o como lo queramos llamar, sino que son tan diversos en términos generales que igual habrá momentos en los que este rollo de crear taxonomías dentro del propio juego, que puede parecer un poco absurdo, tal vez tenga sentido en tanto en cuanto ¿para qué le vas a llamar juego si no hace falta llamarlo juego, ¿sabes? O sea, que decir, una experiencia del Candy Crush es placentera, pues igual sí, es un juego, ¿y qué más da? O sea, que decir, para la persona que lo juega y siente placer, ¿qué más le da? Para el tipo que a lo mejor lo hace no le resulta tan interesante que no le llamemos juego, tal vez, y a lo mejor dice, bueno, es que si no le llamo juego no parece que la persona está llevando a cabo su agencia con el juego y tiene su volición se cumpla en el juego, ¿me explico? O sea, sus acciones tienen consecuencias en el juego, cuando no las tiene. En los juegos de mesa, los que les gustan mucho los Eurogames, estos juegos así de pensar mucho, digamos, en términos de crunchies, ¿no? De hacer matemática antes de mover algo, les fastidia muchísimo que haya azar porque parece que les resta agencia. Y en cambio, hay gente que le gusta mucho los juegos que son automáticos. Y ahora mismo estamos viendo que varios juegos, tipo como el de... aquí corregirme porque se me van los nombres. Vampire Survival, gracias. Ese es uno, por ejemplo, que prácticamente se juega solo. Es un juego que se juega solo, pero es muy placentero, por ejemplo. O este que también, que era el de Loop Hero, por ejemplo, ¿no? Que básicamente también es un juego que se juega solo, ¿no? Pero hay muchos idle games de estos que se juegan solo, que son placenteros, pero van solos, de alguna manera. Y ese es el caso contra el Candy Crush. O sea, el Candy Crush es todo azar, 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 azar. Es una máquina tragaperras en realidad de... bueno, yo qué sé, yo no me atrevería a decir que no lo es, un videojuego. Vamos a ir desembocando ya en el final. Depende de la relación sistema-participante. Y dices, pero que en esta relación el participante no acepta sufrir las consecuencias ludoficcionales en un contexto no lúdico. Sí, esto es igual que los demás Hemos también. estado hablando antes de entrar, Sí, sí, sí. que claro. yo no lo tenía tan claro esto. Sí, a ver, la cuestión, quiero decir, y como hemos visto, y he dicho algunos, claro, algunas veces esto no puede ser deseable, pero la cuestión está en que muchas veces cuando tú haces un pacto de jugar, y esto es un poco el denostado círculo mágico, que en realidad tampoco lo dijo bien Uzinga, era más una cosa de Salen y Zimmerman, ¿no? La idea está de que, bueno, cuando tú te metes en un juego es como una especie de ritual en el cual pues las normas sociales estándar quedan un poco en suspenso. Entonces yo, por ejemplo, juego al póker contigo y en el póker está bien que yo te mienta, pero fuera del juego está mal que yo te mienta.
Entonces, la cuestión está en que, bueno, en el juego aceptamos cosas, podemos explorar cosas que en la vida real no podemos explorar y eso mola, ¿no? Diciéndolo así de una manera muy académica, mola mucho. Pero lo que no nos molaría sería que las consecuencias positivas igual sí nos las llevamos, ¿eh? Eso está muy bien. Pero las consecuencias negativas igual no molan llevártelas a la vida real. Por ejemplo, a mí me mola... Claro, aquí no entráis en consecuencias positivas o negativas. No aceptas sufrir las consecuencias, claro, las consecuencias porque ficcionales. Claro, ahí se puede matizar y puedes en decir, un contexto no no lúdico, de la aceptas las realidad. consecuencias negativas, pero habitualmente no aceptas las consecuencias, porque si aceptas las positivas tienes que aceptar también las negativas, por definición. Porque si no tendría que haber puesto también... O sea, si aceptas las positivas. Y bueno, si digo si aceptas las positivas, ¿qué significa? Que no aceptas las negativas, por lógica, ¿no? Lo de interacción. Claro, O sea, interacción. yo daba por sentado que una de las grandes hándicaps que tenía la definición de la RAE es que no aparecía la palabra interacción, que siempre hemos pensado que aquello que define el medio del videojuego con respecto a otros medios es que el videojuego es interactivo y otros Sí, 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 y yo no te voy a decir que no. O sea, la cuestión está en que son dos palabras, hay dos palabras en el videojuego que están súper cargadas. Una es interacción y otra es inmersión. Es como que todo el mundo las repite constantemente. Probablemente la interacción sí tenga algo de... bueno, de relación con los juegos, en realidad, porque dices, bueno, yo quiero participar en ese mundo ficticio o quiero participar estamos interactuando ahora. Claro, claro, o sea, de alguna manera tiene que haber como un acceso a ese mundo. Pero más que la interacción, yo creo que es un concepto más interesante lo del gameplay. O sea, que no he dicho absolutamente nada de eso. Y el gameplay, por ejemplo, yo creo que sí es interesante. Y Oliver Pérez Latorre, por ejemplo, en el libro que tiene sobre videojuegos, que también ya que estamos aquí lo recomendamos, es un libro árido también, muy árido. Habla del gameplay, o sea, tiene una parte sobre el gameplay que es muy buena. Y el gameplay, por ejemplo, otra cosa que salió en la presentación, el gameplay es una palabra que se inventan en uso las revistas, o por lo menos eso dice Kilpatrick, las revistas de videojuegos en los años 80 finales, porque no tienen una palabra para hablar de esa sensación que tú tienes cuando estás interactuando con un objeto. Pero es que interactuando también estamos nosotros, en realidad, como tú bien has dicho. Pero aquí no solamente eso, sino que es como una especie de feedback loop informacional que se produce entre el juego y tú como ser humano. Y lo haces, sí, a través de interacción. Bueno, sí, o sea, y no te digo que no, si no voy a discutir con eso, si me parece que, bueno, me parece más... Pero no, pero has dicho que, Claro. que precisamente la queríais sacar No, no es que la quería sacar, sino que me porque parece crees que es que demasiado precisamente cargada. el abuso de la palabra Sí, interacción que es como- hace daño a la profundidad No, del concepto, ¿no? sí, igual, no tengo muy claro. En realidad, no, te digo la verdad, no lo tengo muy claro porque no tengo las cosas claras. Si tuvieras todo 100% claro, pues sería una persona dogmática y igual tendría una cátedra en algún sitio, pero en principio la idea es que me parece que está demasiado usada muchas veces en malos términos. Y es como, no, lo importante del videojuego es que es interactivo. Interactivo también en mi lavadora y no lo llamo un videojuego. Lo importante es que mi lavadora no me habla, no me devuelve muchas veces el feedback que yo estoy esperando, pero por ejemplo, Destiny Aunque sí. con la lavadora sí puedes jugar al Doom. Puedo jugar al Doom, sí. El Doom es verdad que puedes jugarlo No, en es cualquier que claro, sitio. si empezamos a mirar soportes de videojuego, No, el no, Doom rompe todo. Claro, pero soportes electrónicos. O sea, sí, que claro, claro, sí, tú sí. puedes jugar a una lavadora técnicamente, ¿no? Pero volviendo a Destiny, ¿no? El gameplay, ¿no? Pero ya aprovechando el gameplay, el gunplay que llaman ellos, ¿no? El gunplay de Destiny es el mejor que existe. Lo digo de manera académica, no, lo digo de una manera personal. Me parece que es el mejor que existe. Y sobre todo cuando juegas en consola, en PC no lo notas porque no, si juegas con ratón y teclado, entiendo, porque no sientes el retroceso y además como hay un cuidado de diseño muy específico de cómo funcionan los rotores, que te hace sentir cada arma y cada arma la notas distinta. Y eso es un esfuerzo de diseño enorme detrás de eso. Claro, lo importante no es la interacción, lo importante es ese feedback loop, esa interacciones, pero te devuelve algo. Si no te devolviera nada, pues eso, mi lavadora, mi tele es interactiva, ¿no? Porque yo puedo cambiar cosas. ¿Define mi tele la interacción? Nadie dice que las teles son interactivas. O sea, tiene que haber este devuelto de alguna manera, ¿no? Que me tiene que devolver de alguna manera.